tema que les voy a exponer el día de hoy es el referido al transporte especial de personas. Y más o menos para enmarcar en un ámbito de qué se trata el transporte especial de personas. Perdón un segundo. Para enmarcar más o menos un marco y encontrar una ubicación para el transporte especial de personas, entiendo yo que ya han visto el tema del transporte regular, ¿no? Tenemos entonces un transporte regular de pasajeros, ya que lo vamos a ubicar con ciertas características. De hecho se le llama que es un servicio público, ¿no? Se le define al servicio regular de pasajeros como un servicio público, y esto en un extremo, y en el otro extremo tenemos la actividad privada de transporte, para más o menos ubicar dónde estaría este conjunto de transportes especiales, porque en realidad, si bien el Reglamento Nacional de Administración de Transporte señala que es un servicio de transporte especial de personas, hay diversas modalidades dentro de este tipo de transporte. Y de hecho estas modalidades son muy diversas entre sí, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Son muy diversas entre sí y nos generan la duda finalmente de si tienen algunos rasgos homogéneos que podrían justificar que los aglomeremos dentro de un mismo conjunto, ¿no? El servicio precisamente de transporte especial. Entonces, decíamos, en un extremo el transporte regular de pasajeros y en el otro extremo tenemos la actividad privada de transporte. En el medio, para ubicarnos, estaría el servicio especial de transporte. ¿Ya? ¿Por qué lo pongo en el medio? Porque finalmente, tanto en ambos lados de la balanza, digamos, o de este ámbito que estamos describiendo, por un lado tenemos normas y exigencias muy rígidas, ¿no? Para el transporte regular de pasajeros. Tenemos obligaciones de mayor envergadura para las personas que prestan este tipo de transporte, y por el otro lado tenemos obligaciones menos exigentes en la actividad privada de transporte, pero que de todas formas, según el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, para algunos tipos de actividad privada se requiere la autorización, una autorización previa, un título habilitante otorgado por la administración pública. Entonces, y también tienen obligaciones, por supuesto. Entonces, dentro de lo menos flexible y dentro de lo más flexible, en el medio encontramos un conjunto de modalidades a los que se ha definido como transporte especial de personas. Más o menos para adelantar el marco normativo, tenemos como ley y reglamentos la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que precisamente es el que define este tipo de servicio. He agregado la última ley que ha sido publicada el 28 de diciembre del año pasado y su reglamento, ¿no? La ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Porque esta ley, o más bien su reglamento, también aporta y entra a reglamentar el servicio especial de transporte de personas. Por otro lado tenemos las ordenanzas municipales, y estas están referidas estrictamente en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Para el transporte turístico y personal tenemos la ordenanza 104, que es del año del 97, es bastante antigua esta ordenanza. De hecho, esta ordenanza regulaba todo tipo de todas las modalidades de transporte, incluso el transporte regular. Pero las demás modalidades han sido reguladas con otras ordenanzas posteriormente, y esta regula hasta la actualidad el transporte turístico y personal. Luego el transporte de estudiantes escolares lo regula la ordenanza 1681, que es del 2013, y la ordenanza 1684 regula la prestación del servicio de taxi.
todas ordenanzas expedidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como sabemos, en los ámbitos de aplicación del transporte, tenemos que el transporte puede ser de ámbito nacional, puede ser de ámbito regional y puede ser de ámbito provincial, ¿no? Cuando es de ámbito regional, quien es el órgano competente o la autoridad competente para regular este tipo de servicio es el gobierno regional, y cuando es de ámbito provincial, quien tiene la facultad de reglamentación son los órganos locales, organismos locales o municipalidades provinciales. En el caso de Lima, es la Municipalidad Metropolitana de Lima quien asume también algunas competencias que en principio tendría un organismo de ámbito regional. Entonces, entrando ya a cuáles son las modalidades del transporte especial de personas, tenemos que son 5 modalidades. De hecho, el Reglamento Nacional de Administración de Transportes agrega uno adicional, el Servicio de Transporte Social, pero no tiene mucha regulación tampoco, en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes me refiero. Entonces, tenemos como primer punto el Servicio de Transporte Turístico, el Servicio de Transporte de Estudiantes y el Servicio de Transporte de Trabajadores. Estas 3 modalidades que conforman el Servicio de Transporte Especial son de ámbito nacional y también de ámbito provincial. Es decir, cuando hablamos de este tipo de transporte en el ámbito provincial, quien es competente para regularlo y para gestionarlo es en Lima la Municipalidad Metropolitana de Lima. Con la asunción o cuando la ATU asuma las funciones que en principio son de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao, será la ATU quien regule o reglamente estas modalidades de transporte y además emita los títulos habilitantes para prestar este tipo de servicio. Tenemos luego una modalidad que a veces genera confusión y que es de ámbito regional, que es el servicio de transporte en auto colectivo, ¿no? Que no es lo mismo decir taxi colectivo, ¿no? Porque en principio y en estricto no existe un taxi colectivo. Ahorita vamos a comentar más al respecto. Y como quinta modalidad, el servicio de taxi, de ámbito solamente provincial. El servicio de taxi no se brinda como ámbito regional ni tampoco en ámbito nacional. El servicio de taxi, de hecho, es una modalidad que solamente se puede prestar de un distrito a otro dentro de una misma provincia, ¿no? Es precisamente la definición de transporte en ámbito provincial. Ámbito regional quiere decir que puede ser prestado dentro del marco de una misma región, pero con provincias distintas. Que el punto de origen sea una provincia, el punto de destino sea otra provincia, pero dentro de una misma región. Y el transporte de ámbito nacional es aquel que se puede en el territorio nacional, ¿no? Que se brinda de una región a otra. Entonces tenemos estas 5 modalidades de transporte especial y, como ya podemos adelantar o apreciar, son muy diversas unas de otras. ¿Qué similitud tendría el transporte turístico con el transporte de estudiantes? ¿No? ¿Qué rasgos homogéneos podemos hallar entre el transporte de trabajadores y el transporte de taxi, por ejemplo? Como vemos, son figuras disímiles que han sido reunidas dentro de un mismo conjunto. Cuando revisamos el Reglamento Nacional de Administración de Transportes y ahora el reglamento que regula la Ley 30.900 que crea la ATU, vemos que se define el transporte especial de personas señalando lo que no es.
Normalmente cuando definimos algo señalamos qué es la figura a la cual nos estamos enfrentando o abarcando. En este caso, el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, contrariamente al transporte regular, nos define lo que no es el servicio de transporte especial y nos dice que es un servicio de transporte público de personas prestado sin continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad. Precisamente estas características son las que indica para el transporte regular la misma norma, el mismo Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Entonces vemos que han querido poner en oposición el servicio de transporte especial y el servicio de transporte regular. Los han puesto de lados opuestos y simplemente señalando en el caso del servicio de transporte especial lo que no es. Y claro, porque tenemos diversas modalidades que sería muy difícil definir en un solo conjunto. Cuando vemos que se niegan estas características, continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad, uniformidad, en principio podemos ya afirmar que esto, con este tipo de negativa, no vendría a ser un servicio público. El servicio público, en principio, se entiende que es un servicio esencial para el ciudadano y por lo tanto tiene que ser brindado continuamente, de forma regular. No puede parar la prestación de este tipo de servicios, como por ejemplo el servicio de salud. El servicio de salud no puede parar ni siquiera cuando hay huelga de por medio, ¿no?, de los trabajadores, sino que se tiene que garantizar la continuidad del servicio cuando hay huelga, por ejemplo. Pero el servicio de transporte especial de personas no tendría por qué ser continuo, según lo que nos está indicando el Reglamento Nacional de Administración de Transportes. No habría una continuidad, ni una regularidad, ni una obligatoriedad. No es obligatorio este tipo de transporte, no es obligatorio por parte de la persona autorizada para prestar el servicio de efectivamente prestarlo, ¿no? Otra de las características del servicio público, y sobre esto se ha conceptualizado bastante, es el que es un servicio de ámbito general, ¿no?, que es prestado a la generalidad y por tanto, como está ofrecido al público en general, tiene que ser prestado en condiciones de igualdad, de equidad entre cualquier persona que quiere provisionarse de este tipo de servicio. Tampoco entonces el servicio de transporte especial sería uno que tenga que, me pregunto, que tenga que cumplir con prestarse en términos igualitarios a todo el público que requiere el servicio. Y es que en este tipo de servicios normalmente se hacen, por ejemplo, el servicio de taxi. Puede ser que las condiciones de ese servicio, buenas noches, que las condiciones de la prestación del servicio sean distintas de una persona a otra, ¿no? A una misma persona le pueden llevar, el mismo taxista le puede llevar de Pueblo Libre hasta Miraflores a una tarifa distinta que a otra persona ve que la tomó después de unos minutos, ¿no? Entonces, como vemos, está más sujeto a contratación. Los términos contractuales ya dependen de las partes. En cambio, en el caso del transporte regular, ya existe una tarifa definida por parte de la propia empresa y esa tarifa se cumple para todos los casos, siguiendo los mismos tramos de ruta, por supuesto, ¿no? Entonces, vemos que se define al servicio de transporte especial de personas por lo que no es, pero además nos dicen que no cumpliría con las características del servicio público. Sin embargo,
cuando se expidió la ley 30.900, que precisamente crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, hay una disposición complementaria final, que es la primera, que declara como servicio de transporte terrestre de personas en todos sus ámbitos y modalidades como servicio público. Parece contradictorio, ¿no? Porque el mismo reglamento que regula esta ley, la 30.900, vuelve a repetir lo que decía el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, que es un servicio prestado sin continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad. Pero al mismo tiempo, la misma ley nos dice que es un servicio público. ¿Cómo entender entonces esta declaratoria para todas las modalidades de transporte terrestre como servicios públicos? Porque finalmente el servicio especial de personas también es una modalidad de transporte terrestre. Para justificar esta declaratoria, podríamos diferenciar entre un sentido formal de servicio público y un sentido sustantivo de servicio público. Precisamente esto es lo que se discutía en relación a cuándo entendemos en el Perú, en el ordenamiento jurídico peruano, que estamos ante un servicio público. Y se señalaba que tendrían que tener dos condiciones. La primera, que en sentido material este servicio sea un servicio esencial, y por lo tanto, siendo esencial, tenemos que cumplir con ciertas obligaciones: generalidad, continuidad, universalidad, volviendo a repetirlas. Esto es en un sentido material, en un sentido sustantivo. Pero además se argumentaba que debería haber una declaratoria expresa por parte del legislador de que estamos ante un servicio público. A esto se le llamó la publicatio o publicatio, que era la declaratoria por parte del Parlamento o por parte del Congreso, en nuestro caso, de que ese servicio determinado era un servicio público. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del servicio público de telecomunicaciones. Hay una declaratoria de servicio público, y además se han creado organismos reguladores de servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, OCITEL para el caso de telecomunicaciones, o SINERMIN para el caso de energías, OCITRAN para el caso de transporte, etc. Y SUNAS para el caso de servicio de saneamiento. Entonces, parece un poco contradictorio, pero en este punto estamos ante una declaratoria formal de servicio público y por lo tanto no en un sentido material. Sin embargo, no en un sentido material, porque no cumplimos con las características de un servicio esencial para que sea materialmente un servicio público. Entiendo yo que la declaratoria de un servicio público, de un servicio como servicio público, estaría destinada a que la regulación que se expida posteriormente sea más exigente. En relación al servicio público han habido con el paso del tiempo varias posiciones por parte de los juristas, pero en principio lo que se entendió clásicamente como servicio público es que el Estado, la administración pública, era el titular de ese servicio. Él era el dueño de la prestación del servicio y lo gestionaba de manera directa. La misma administración pública, a través de ministerios o a través de municipalidades, era la que prestaba el servicio. Posteriormente, y ya con la década de los 90, con la liberalización de la economía, se señaló más bien que una declaratoria de servicio público, si bien es cierto, habría una titularidad de por medio, la gestión podría ser efectuada a través de privados, a través de particulares. Es decir, si bien el Estado es titular del servicio público de infraestructura, por ejemplo, entonces mediante contratos de concesión cede
la prestación de este servicio para que su gestión se realice por empresas privadas. Entonces tenemos un contrato de concesión con Telefónica, tenemos un contrato de concesión con Claro. Si esta declaratoria de servicio público atribuiría al Estado la titularidad del servicio público de transporte y también del servicio de transporte especial, eso quiere decir que el Estado podría concesionar la prestación de ese servicio, pero podría además requerir obligaciones más estrictas, como por ejemplo podría establecer tarifas, podría hacer regulación tarifaria, regulación económica en relación a la prestación del servicio. Podría exigir, por ejemplo, que no se deje de prestar el servicio aun cuando la empresa concesionaria o la que es la favorecida con el título habilitante ya no quiera prestar más el servicio, ¿no? Y se le exigiría que por un tiempo lo siga prestando por más que ya no esté dentro de sus intereses seguir prestando. Creo yo que esa sería la forma de armonizar esta declaratoria que le ha hecho la misma ley que crea el acto, porque finalmente la declaratoria nos enfrenta a un problema, como les indicaba, la incongruencia, porque no es un servicio público en sentido material, la misma norma lo ha negado, pero a la vez hay una declaratoria de por medio. En la prestación del servicio especial de personas, de transporte especial de personas, tenemos una serie de títulos habilitantes que también sirven para el transporte regular de personas. Tenemos la autorización de servicio, la tarjeta única de circulación y, en el caso de la regulación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en base a sus ordenanzas, existe un tercer título habilitante que es la credencial de conductor. Las dos primeras están reguladas también, aparte de las ordenanzas, en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La última, en cambio, la credencial de conductor, está regulada solamente bajo ordenanza municipal. Estos tres títulos habilitantes autorizan una distinta actividad dentro del servicio de transporte o un diferente objeto habilitado. En el caso de la autorización de servicio, que es el primer título habilitante, se autoriza al transportista, a la persona natural o jurídica que presta el servicio de transporte. En el caso de la tarjeta única de circulación, este es un documento que acredita la habilitación del vehículo. Se autoriza al vehículo ofertado por el transportista para prestar el servicio. Y la credencial de conductor autoriza al conductor y cobrador de un vehículo a brindar el servicio. Entonces tenemos que son tres títulos habilitantes distintos que tendrían que ser reunidos de forma conjunta para poder prestar el servicio de transporte en general y el transporte de servicio especial en particular. El transporte turístico se encuentra regulado por la ordenanza 104 y es un servicio por el cual se transporta turistas. Por vía terrestre es un servicio de transporte terrestre hacia los centros de interés turístico y viceversa, es decir, también desde los centros de atracción turística hacia los lugares de origen, con el fin de posibilitar el disfrute de sus atractivos. Hay un interés, como vemos, de parte del Estado de fomentar además el turismo, ¿no? en el país.
El transporte turístico, entonces, traslada un conjunto de personas, es una modalidad de transporte colectivo, ¿no? Es un conjunto de personas las que son trasladadas desde un punto de origen hasta el centro de interés turístico. Tiene una serie de modalidades según el Reglamento Nacional de Administración del Transporte, pero lo importante es ver aquí que es un tipo de transporte colectivo, ¿ya? Quiero anotar esto porque finalmente, volviendo a nuestro esquema inicial, el transporte turístico, el transporte de estudiantes y el transporte de trabajadores, y además el transporte en auto colectivo, normalmente están destinados a trasladar a una colectividad de personas. No es una sola persona la que se traslada, sino son varias personas. En el caso del servicio de taxi, en cambio, tenemos que normalmente es usual que sea un transporte de tipo individual, ¿no? Puede ser que el transporte de taxi, la persona trasladada sea una única persona. Volviendo entonces al transporte turístico. En la Municipalidad de Lima actualmente existe un total de 571 vehículos habilitados para brindar este tipo de transporte. Es un servicio prestado por personas jurídicas. Tenemos acá algunos datos referenciales, ¿no?, de cuál ha sido la cantidad por cada tipo de carrocería del vehículo. Minibús 31, por ejemplo. Lo importante del transporte turístico, entonces, y lo que connota su característica esencial, es que existe un centro de interés turístico. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo definimos un centro de interés turístico? De hecho, este tipo de centros normalmente están reglamentados por el Ministerio de Cultura. Pero puede ser que el servicio de transporte turístico se preste de distintas formas, ¿no? Puede ser que sea trasladado desde el lugar de llegada de los pasajeros, por ejemplo, a una determinada ciudad, hacia el centro turístico, simplemente ida y vuelta. Pero puede ser también, según dice el Reglamento Nacional de Administración del Transporte, que esté guiado de un orientador, de un guía turístico. Precisamente ese sería un tipo de servicio más completo, digamos, pero podría ser también que solo sea el traslado al punto de atracción turística. Comentábamos que es un transporte de ámbito nacional y también de ámbito provincial, pero no es un transporte de ámbito regional. Eso quiere decir que puede haber transporte turístico a lo largo del territorio nacional, entre distintas regiones, pero no entre distintas provincias de una misma región. Sin embargo, sí puede haber transporte turístico entre dos provincias distintas distritos distintos de una misma provincia. El transporte de personal es un servicio en el cual la finalidad es trasladar a trabajadores, al personal de una determinada empresa, a su centro de trabajo, desde, por ejemplo, su domicilio, o desde o hasta un punto de origen o un punto de destino previamente establecidos, ¿no?, con los trabajadores. En este caso, entonces, estamos ante una empresa que tiene necesidad de traslado de sus trabajadores y otra empresa, una segunda empresa, que es la que realiza el servicio de transporte. En este punto sí podemos diferenciar claramente entonces que existe un servicio de transporte de personal que puede ser brindado por una empresa autorizada para ello, pero también podría ser que haya una empresa que ella sola
se provee de este tipo de traslado. Ya no sería un servicio de transporte en este caso, sino una actividad privada de transporte. En el servicio de transporte de personal, buenas noches, también tenemos datos referenciales, ¿no?, de cuántos vehículos se encuentran habilitados hasta el momento en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Son 1.611 que se encuentran hasta este momento habilitados, y en relación al ámbito provincial. Nuevamente, y haciendo la conexión con el transporte turístico, en este caso es un transporte colectivo, ¿no? Es un conglomerado de personas las que son trasladadas desde sus domicilios o desde un determinado punto de origen hasta sus centros de labores y viceversa. No es una única persona la que es trasladada en este tipo de transporte. Ya podemos definir acá, entonces, buenas noches, cuál es la diferencia entre un servicio de transporte y una actividad privada de transporte. En una actividad privada de transporte, una misma persona, natural o jurídica, satisface su necesidad de traslado. Ella misma la satisface. Nosotros, por ejemplo, como personas naturales, podríamos tener un vehículo privado, y a través de ese vehículo privado realizamos actividad privada de traslado, de transporte, y nos dirigimos al punto que queremos dirigirnos. En el caso de una empresa que tiene trabajadores, ella misma se puede proveer de esa necesidad de traslado, y en ese caso no estaríamos ante un servicio de transporte. No obstante, el Reglamento Nacional de Administración del Transporte nos indica que en el caso del transporte personal y el transporte de estudiantes se requiere una autorización previa. El transporte escolar, cabe indicar que es la misma ordenanza 104 la que actualmente regula este tipo de modalidad, ¿no?, al igual que el transporte turístico. El transporte escolar se encuentra regulado actualmente por la ordenanza 1681. Es del año 2013 esta ordenanza, de abril de 2013. La ordenanza repite lo que ya hemos venido comentando, ¿no?, las características o la negativa de características de este tipo de modalidad: sin continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad. Puede ser prestado por personas naturales y jurídicas, ¿ya? En el caso anterior, en cambio, en los casos anteriores, más bien turístico y de personal, son personas jurídicas las que prestan ese tipo de servicio. El transporte escolar, al principio, se podía prestar en un primer momento por personas naturales, pero ha habido una modificatoria posteriormente, y actualmente solo la prestan personas jurídicas. Lo que ha regulado la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque estamos viendo que esta modalidad es servicio de transporte de estudiantes, ¿no?, pero la municipalidad ha regulado nada más el transporte escolar y preescolar, ¿no?, sobre estos dos niveles educativos. Comprende inicial, primaria y secundaria, ¿no?, conforme a la Ley General de Educación y su reglamento. Nuevamente, podemos acá hacer el símil, como en la anterior modalidad, y ver que este tipo de necesidad de traslado puede ser brindado tanto por una empresa de transporte como por el mismo centro educativo, ¿ya? Diferenciamos entonces entre una actividad privada de traslado, de transporte por parte de los centros educativos, como por ejemplo las universidades. La Universidad Nacional de San Marcos, por ejemplo, tiene un servicio regular para transportar a los estudiantes, y cabe diferenciarlo del servicio de transporte que lo brinda una empresa, una persona jurídica, para los demás centros educativos en general, ¿no? Es decir, una misma empresa podría brindar el servicio de transporte escolar a dos centros educativos distintos, o más incluso. Precisamente es la finalidad de la norma, ¿no?, que hayan empresas
especializadas en prestar servicio de transporte y que ¿se apagó? Que se especialicen en brindar el servicio de transporte y por lo tanto adquieran mayor experiencia y mejoren este tipo de servicio. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hasta aquí vemos que en el transporte de estudiantes y en el transporte de personal, ambos tienen su contraparte en una actividad privada de transporte. Esto es importante porque finalmente nos indica que hay modalidades o hay necesidad de transporte que exigen una regulación de por medio, que exigen un título habilitante de por medio por parte de la autoridad competente, ya sea la Municipalidad Metropolitana de Lima o ya sea, si es de ámbito nacional, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se exige entonces condiciones previas para brindar este tipo de actividad o servicio, como por ejemplo condiciones específicas en los vehículos que prestan ese tipo de transporte. ¿Por qué es importante entonces diferenciar ese extremo que veíamos del transporte regular y el otro extremo de la actividad privada de transporte? Porque en principio la mayor parte de la ciudadanía se traslada a través de un servicio de transporte. La actividad privada de transporte es la que la minoría utiliza. Son menos las personas que pueden adquirir un vehículo privado, son menos las empresas que pueden adquirir una flota para trasladar a su personal, son menos los centros educativos que pueden adquirir una flota para trasladar a sus estudiantes. La mayoría utiliza el servicio de transporte, ya sea especial o el servicio de transporte regular. ¿Qué nos indica esto? Que hay diferentes tipos de traslado y que deberíamos priorizar unos en lugar de otros. Porque si la mayoría de ciudadanos se trasladan a través de servicios de transporte, obviamente esos son los que deberían tener un tipo de prioridad, ya sea en relación a las vías, ya sea en relación a la infraestructura vial, al uso de las vías me refería, a lugares de estacionamiento. Y les comento esto porque el último sábado se ha expedido una ordenanza, ¿no?, municipal que restringe el uso, y que ha sido muy criticada, dicho sea de paso, que restringe algunas vías para el uso particular de vehículos. Pero ya más o menos vamos intuyendo que existe una racionalidad de por medio, ¿no? Existe una minoría que utiliza una actividad privada, que ejercita una actividad privada de transporte a través de privados, y existe una mayoría que utiliza servicios de transporte. Obviamente el más beneficiario tendría que ser el transporte regular de pasajeros. Con esto me refiero en el distrito, en la provincia de Lima, perdón, me refiero a los buses, a los corredores viales, al metropolitano y al denominado tren eléctrico, ¿no? Son modalidades de servicio de transporte regular. Pero ya colapsaron. Que ya colapsaron, dicho sea de paso. Ya colapsaron, pero si la idea es dar prioridad a este tipo de transportes, la final precisamente es hacer que su uso sea más intenso y que pueda mejorar este tipo de servicio. Porque si sigue el problema del transporte en principio y del tráfico en general, tiene tres problemas particulares. Estos tres problemas no han sido detectados por mi persona, de hecho los traigo a colación por parte de un autor que se ha encargado de estudiar bastante estos temas en España,
y es Tomás Cano. ¿Ya? Tomás Cano lo que señala es que el problema del transporte o de las políticas de transporte son tres. Primero, que no ha habido una buena, él habla obviamente de España, pero son trasladables las críticas. No ha habido un buen planeamiento urbanístico. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que genera la necesidad de traslado? ¿Qué es lo que genera la necesidad de transportarse de un lugar a otro? Nosotros realizamos nuestras actividades en un espacio físico determinado, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, acá en el auditorio de esta universidad, pero luego, al finalizar, tenemos la necesidad de trasladarnos a nuestros domicilios, ¿no? Es una necesidad, y esta actividad, como posteriormente las actividades que desarrollaremos en nuestro hogar, se desenvuelve en un espacio físico determinado. Y llegar de un espacio físico a otro requiere utilizar también un espacio físico de por medio. ¿Cómo ayudaría entonces el planeamiento urbanístico en mejorar el tráfico y el servicio de transporte en general? Debería haber, dice Tomás Cano, un planeamiento de la ciudad que haga que esa necesidad se reduzca en ámbitos determinados. Por ejemplo, al momento de que un gobierno regional o local, por ejemplo, habilite o autorice la construcción de un supermercado, que se vea primero que en ese sector hay posibles medidas de traslado hacia ese punto, ¿no? Porque es un centro de atracción y va a fomentar que haya varios traslados, va a generar la necesidad además de que haya traslados. Entonces, con un buen planeamiento urbanístico se podría mejorar el servicio de transporte y el tráfico en general, porque habría menos cantidad de desplazamientos. De este modo, incluso, se podría ver que hay modalidades de transporte con vehículos no motorizados, y se podrían construir vías para hacer este tipo de traslado y generar menos tráfico. Y esto lleva al segundo punto. Buenas noches. Esto nos lleva al segundo punto, que también es la crítica de Tomás Cano. Que el segundo problema de las políticas de transporte es el de la infraestructura vial. En las ciudades más grandes, se han construido las ciudades de tal modo que se fomenta el uso del vehículo privado. Se han creado vías expresas, se han generado circuitos en los que solo pueden trasladarse los vehículos particulares, se han construido estacionamientos, ¿no? Por ejemplo, ahora último el estacionamiento de Miraflores, ¿no? Que es subterráneo, que genera la necesidad de traslado, y se sabe que ahí se van a poder estacionar los vehículos y por lo tanto fomenta, induce a que haya más traslado por parte de vehículos particulares. Buenas noches. Entonces, este segundo punto es fundamental también. Hay toda una infraestructura vial que ha sido creada, generada en favor de vehículos particulares, cuando en realidad es el tipo de transporte que utilizan la menor cantidad de personas, pero como vemos que ocupa mayor espacio en las vías. Y el tercer punto de la crítica es que existe una mitificación del uso del vehículo particular. Una mitificación que ha hecho que cada año tras año, se incremente el número de vehículos importados y se adquiera una mayor cantidad de vehículos particulares. Porque finalmente el vehículo particular otorga un tipo de estatus social, ¿no? Eso es parte de una mitificación de la adquisición de un vehículo particular. La persona no solo tiene la facilidad de traslado de puerta a puerta, sino que además adquiere con la adquisición de un vehículo, valga la redundancia, un estatus social nuevo. Por tanto, si se siguen favoreciendo infraestructuras viales para el vehículo particular y se sigue exonerando a los vehículos particulares de las
injerencias exteriores que esa actividad involucra, lo que se tiene finalmente, y es lo que tenemos en el Perú, es que se fomenta el uso de vehículos particulares y se incrementa en vez de disminuir. Cuando se ensanchan las avenidas de una calle, al inicio tenemos que da abasto a los vehículos que se trasladan por esa vía, pero inmediatamente va a suceder que los vehículos van a ver, o las personas van a ver, que esa es una vía rápida, y por lo tanto se genera una demanda de uso de esa vía. Entonces, la solución no es construir mayores vías, ensanchar las vías, sino más bien pareciera ser, y eso es lo que propone este autor Tomascano, que se favorezca el transporte público, el transporte regular. Ahora volvamos, después de este, dije pequeño, pero ha sido un paréntesis prolongado, a nuestro tema, que es el Servicio Especial de Transporte. Sabemos que se tiene que favorecer el transporte regular, y sabemos también que el menos favorecido tendría que ser el transporte particular, o la actividad particular de transporte. Y en el intermedio encontraríamos entonces un escenario de algunas modalidades de transporte que tendrían que ser favorecidas, pero no al extremo del transporte regular, ¿no?, sino en un escenario intermedio. Y eso es precisamente lo que justifica que existan normas que regulen este tipo de actividad, y además, como hemos visto para los que han llegado tarde hace un momento, que hay una declaratoria de servicio público de por medio. Parece estar justificado entonces, más o menos en ese escenario, que también la modalidad de servicio especial de transporte haya sido considerada como un servicio público, no en su sentido material, pero en su sentido formal, lo que quiere señalar que hay facultades exorbitantes por parte del Estado para regular este tipo de transporte. Sin embargo, nos encontramos luego con un transporte en específico, que es el transporte de taxi. Había adelantado ya que esta es una modalidad que en principio es considerada como un transporte individual. Entonces, normalmente es una sola persona la que se traslada en taxi. Puede ser que se traslade más personas en los 4 u 8 asientos como máximo que tendría un vehículo de categoría M1, pero sería en principio un vehículo para transportar a una sola persona. Se asemeja a este tipo de transporte entonces, buenas noches, con un transporte particular, con una actividad de transporte particular. ¿Qué tanto podríamos señalar entonces que esta modalidad de transporte, el servicio de taxi, tendría que estar fomentada por parte del Estado? Entiendo yo que ya nos queda claro que al menos el transporte regular tiene que ser priorizado, ¿no? Porque si se sigue fomentando el uso del vehículo particular, seguiremos aumentando el tráfico. Pero y el servicio de taxi, que es solamente individual y por lo tanto ocupa el mismo espacio público que un vehículo particular. Para ensayar una respuesta podemos señalar que este vehículo va a continuar una marcha o va a tener una marcha continua. Luego de trasladar a una persona, seguirá el uso del vehículo para trasladar a otra y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, no genera una necesidad de estacionamiento, que también es un uso de la vía pública. Porque en el caso de la actividad privada de transporte, si uno se dirige a su centro de trabajos, por ejemplo, necesita un espacio para poder dejar el vehículo hasta que termine su horario de trabajo. Por ahí podemos entonces ver que existe algún tipo de justificación también
para, en una escala, poner de prioridad al servicio de taxi sobre el ejercicio del transporte particular o la actividad privada de transporte. Pero no parece ser igual esta necesidad de priorización que en los demás casos, ¿no? El transporte escolar sabemos que es un transporte colectivo, al igual que el transporte nacional y turístico, pero en cambio el servicio de taxi ya nos genera algún tipo de dudas. Voy a diferenciar ahora el servicio de taxi del servicio con automóvil colectivo, servicio de transporte en auto colectivo, porque esto es lo que ha generado, lo que genera en la actualidad un poco de confusión, ¿no? Veíamos al inicio que existe del servicio de transporte especial, y dentro de estas 5 modalidades, una de ellas el servicio de transporte en auto colectivo, que a veces se confunde con el servicio de taxi y se le ha denominado incluso taxi colectivo, ¿no? O taxi grupal, a veces me han señalado, e incluso en alguna ocasión me dijeron que se denominaría taxi distrital, que querían acogerse bajo algún tipo de figura que está contemplada dentro de la ordenanza municipal. La diferencia es clara en realidad, y la respuesta simple sería que uno es de ámbito regional y otro es de ámbito provincial. Es decir, el servicio de transporte en auto colectivo solo serviría para trasladar a personas en una misma región, pero desde provincia a otra provincia distinta. Ese sería el transporte en auto colectivo. En cambio, el servicio de taxi sería entre distritos de una misma provincia, y ahí encontraríamos la diferencia. Sin embargo, hay una diferencia adicional, y creo yo que es la más esencial. La ordenanza y el reglamento de la Administración de Transportes definen al servicio de taxi como aquel que se presta en vehículos de categoría M1. Solamente vehículos de categoría M1, conforme a la clasificación del Reglamento Nacional de Vehículos. Tiene por objeto la movilización de personas desde un punto hasta un punto de destino señalado por quien lo contrata, de forma individual y por la capacidad total del vehículo. Se caracteriza, dice la ordenanza 1684, por su no sujeción a rutas, itinerarios y horarios. El denominado taxi colectivo, más bien, no cumple con esta característica que me parece la esencial, o más bien que es la que define un servicio de transporte especial en conjunto, ¿no? El transporte en auto colectivo, o el taxi colectivo, perdón, lo que hace es trasladar personas dentro de una ruta ya específica, ¿no? Por parte de las personas que proveen este tipo de servicio informal, dicho sea de paso. Tienen más o menos un itinerario y más o menos algunos horarios, ¿no? No está tan claro, pero sí la característica que sí sabemos que se cumple es su sujeción a una ruta. El servicio de taxi nunca está sujeto a una ruta específica, y más bien quien define el punto de origen y destino es la persona que contrata este servicio, el servicio de taxi. La segunda diferencia, o la tercera más bien, es un servicio que se presta con vehículos de categoría M1. El servicio de transporte en auto colectivo, en cambio, que es de ámbito regional, se presta en vehículos de categoría M2 de la clasificación vehicular. Entonces, son diferentes tipos de vehículos los que se utilizan para las diferentes modalidades de transporte. En el ámbito de Lima Metropolitana no existe regulación del transporte en auto colectivo, ¿ya? Pero sí, como vemos, se regula el servicio de taxi.
¿Dónde he encontrado que existe, por ejemplo, transporte en auto colectivo? Y esto les va a parecer interesante, pero el detalle es que se presta entre dos países distintos, ¿ya? Ocurre en la frontera entre Tacna y Arica, en Chile. Hay autorizaciones que provee el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para prestar el servicio en auto colectivo y así desplazarse desde Tacna hasta Arica. Vuelvo a repetir, sería un transporte entre bueno, en este caso ya no sería en la misma región, pero en vehículos de categoría M2, eso sí, mantiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué el servicio de taxi se presta en vehículos de categoría M1? También hemos adelantado, y entiendo que ya intuimos la respuesta, es porque normalmente es un servicio que se utiliza para un traslado individual de personas. No es un traslado colectivo, como en el caso sí del auto colectivo, y es por eso que para este tipo de transporte se requiere un vehículo de categoría M2. Ya que estamos hablando de categorías vehiculares, habría que ver que los demás tipos de transporte pueden ser prestados, por ejemplo, turístico, personal y escolar, pueden ser prestados en vehículos de categoría M3, M2, ¿ya? Y en el caso del transporte turístico, también M1. En el transporte escolar también se permite que se preste, con algunas condiciones, este tipo de transporte en vehículos de categoría M1. En principio vemos acá un clásico vehículo de categoría M1, pero en realidad, según el Reglamento Nacional de Vehículos, la categoría M1 está definida como aquellos vehículos que tienen hasta 9 asientos, contando con el asiento del conductor. Entonces, vemos ya que para un transporte escolar podría ser suficiente un vehículo de este tipo en la prestación del servicio. Sin embargo, lo que piden, al menos las ordenanzas municipales, nuestra ordenanza de la Municipalidad de Lima, es que el vehículo tenga su carrocería sea más gruesa, ¿no?, que un vehículo normal. Y esto para proteger a los estudiantes escolares y preescolares. Cada modalidad de transporte tiene rasgos o obligaciones para distinguir este tipo de modalidad de transporte. En el caso del transporte turístico, no se nota acá, pero debería haber una señal que indique que es precisamente transporte turístico lo que se brinda. Igualmente, en el transporte de personal, ¿no?, acá sí me parece que se puede observar, transporte de personal de trabajadores, y en el transporte escolar también, transporte escolar. En el caso del servicio de taxi, se exige que se monte en la parte superior del vehículo la indicación de que se presta un casquete donde se señala que se presta servicio de taxi, ¿no?, que tiene unas dimensiones establecidas por la ordenanza, además que tiene unas franjas laterales, para el caso de taxi independiente son negras y amarillas. El tipo de servicio de transporte, lo que exige el Reglamento Nacional de Vehículos es que los vehículos cuenten con láminas retroreflectivas. Las láminas retroreflectivas son estas de acá, ¿no?, están bordeando el vehículo de color rojo y blanco, y esto es para todo tipo de transporte, no solo para el transporte de taxi. Para las modalidades anteriores que hemos visto, turístico, de personal y transporte de estudiantes, también se deben llevar ese tipo de franjas. Adicionalmente, por cada modalidad, el Reglamento Nacional de Vehículos ha establecido obligaciones específicas, ¿no?
Un rasgo común entre todas las modalidades de transporte es que tengan, por ejemplo, triángulos de seguridad, llantas de repuesto. En el caso de transporte escolar se requiere que el vehículo lleve una gata, ¿no?, para poder hacer el cambio de la llanta de repuesto, ese es el caso. Botiquín, extintor contra incendios, son elementos, son obligaciones que debe cumplir toda aquella persona que presta el servicio de transporte, y también el transporte especial de personas. Incluso los taxis tendrían que llevar un extintor y tendrían que llevar un botiquín de primeros auxilios. Sí, por ahí había una pregunta. ¿Cuál es la finalidad de las cintas reflectivas en el vehículo? Ya. ¿Salva vida? ¿Protege vida? Claro. Todas las condiciones que estamos mencionando tienen un tipo de finalidad. En el caso de las láminas retroreflectivas, precisamente es para poder visualizar mejor el vehículo que presta el servicio de transporte, ¿no? Se entiende que estas láminas harían más identificable un vehículo que está prestando el servicio. De hecho, son condiciones técnicas, como comentaba, que establece el Reglamento Nacional de Vehículos. El Reglamento Nacional de Vehículos, entre las varias características que establece para las distintas modalidades de transporte, establece, por ejemplo, condiciones de peso, condiciones de cilindrada, que se entiende están orientadas a cautelar de una forma más exigente la salud y la integridad de aquellos que son usuarios del servicio. Por el contrario, para un transporte privado o para una actividad privada de transporte no se requerirían mayores elementos de seguridad, pero hay algunos y también están establecidos en la norma. Por ejemplo, para el servicio de taxi, el vehículo debe tener un peso mínimo de 1000 kilogramos. Eso quiere decir que si un vehículo tiene 999 kilogramos, no puede prestar el servicio de taxi, no cumple con la condición. Además, exige una cilindrada mínima de 1250 cilindros cúbicos. Igual, si tiene un cilindro cúbico menos de cilindrada, no podría prestar el servicio de taxi. Son condiciones que se han establecido pensando y orientadas en la seguridad y establecidas por el Reglamento Nacional de Vehículos. Había una pregunta por el lado posterior. Por ejemplo, como se comenta, los ticos no cumplirían con estas características y por lo tanto no podrían prestar el servicio de taxi. De hecho, hubiera una prórroga cuando entró en vigencia la ordenanza 18.4. Automáticamente se prorrogaron las habilitaciones vehiculares, pero todas ya han vencido y actualmente no hay ningún tico autorizado para prestar el servicio de taxi. No deberíamos ver un tico prestando el servicio de taxi, y si es que lo vemos, lo está prestando de manera informal, porque no existen autorizaciones para prestar el servicio de taxi en vehículos que no cumplen con las condiciones de seguridad. Tenemos tres modalidades en el servicio de taxi: taxi independiente, taxi estación y taxi remis. El taxi independiente es aquella modalidad de transporte prestado por personas naturales, solamente personas naturales, ¿no? Para hacer una pequeña comparación, veíamos anteriormente que el turístico era persona jurídica, el de personal persona jurídica, y el escolar en principio también se permitía que personas naturales brinden el servicio de transporte escolar. Ahora se exige también que sean personas jurídicas. En el servicio de taxi, en cambio, como es un servicio que podría trasladar a un solo individuo, puede ser que lo brinde una persona natural. Y con persona natural me refiero a personas físicas como yo o como ustedes. Hay modalidades, en cambio, que solo son brindadas por personas jurídicas, que es el servicio de taxi estación y taxi remis. Y con personas jurídicas me refiero a un conjunto de personas que conforman una entidad distinta a la quienes la conforman, ¿no? Si, por ejemplo, nuestros tres amigos de adelante deciden formar una persona jurídica, la entidad que crean, que constituye,
es diferente a cada uno de ellos. Es una persona, es una entelequia distinta, es un ente distinto. Solo este tipo de entidades son las que pueden prestar el servicio de taxi estación y taxi remis y las demás modalidades de servicio especial de transporte.